Hola, buenos días. Soy Brittany Rocío de Quiñones, de la Facultad de Arquitectura, y pues me corresponde hacer un video acerca de un tema que me pareció interesante de un curso. El curso que yo elegí fue Conservación de Monumentos del segundo semestre. Para esto hice una pequeña presentación para hablarle más a detalle un poquito del tema que más me pareció interesante. Bueno, tenemos aquí como primer punto, pues mi nombre, ¿verdad? Este es un video integral creativo. Bueno, digamos que el índice o el título como tal de mi tema, yo le puse de nombre La amenaza silenciosa, identificación y mitigación de los principales agentes del deterioro en el mundo histórico. Bueno, un poquito acerca de la introducción, pues sabemos que los agentes del deterioro en los monumentos son todos aquellos factores físicos, químicos, biológicos o humanos que provocan daños, alteraciones o pérdida de valor original de una construcción, obra artística o sitio histórico o algún monumento en este caso. Estos agentes actúan de manera individual o combinada, afectan materiales como la piedra, madera, metal, pintura y el yeso. Los principales, digamos, agentes del deterioro tenemos los agentes físicos, los agentes químicos, ¿verdad? Y los agentes, pues lo que son, serían los biológicos. También tenemos los agentes humanos. Bueno, sabemos que el deterioro será por distintos factores, que son, en este caso serían cuatro factores. Por ejemplo, los físicos, sabemos que aquí en Guatemala existen muchos los temblores, ¿verdad? Por las placas tectónicas, a veces por el volcán o muchas veces se dan por las fuertes lluvias. Cuando existe un fuerte sismo, pues esto hace que existan, digamos, las fisuras de los muros, de los techos, por ejemplo. Pues esto se daba anteriormente, en muchos años atrás, porque antes utilizaban el material lo que era el adobe, la lámina, la madera. Entonces, la madera, digamos que era un poco más resistente, pero el adobe era básicamente tierra, eran bloques de tierra. Entonces, pues no solían tener como mucha resistencia. Sin embargo, ahora conforme el tiempo han ido cambiando los materiales de construcción y pues ya tenemos el bloque, el concreto, concreto armado, varillas de acero. Entonces, bueno, y por otro lado, tenemos los agentes químicos. Cuando hablamos de los agentes, digamos, químicos, son todas las sales que vienen, que por las lluvias, por ejemplo, podemos decir en Antiguo Guatemala, o bueno, el volcán, sabemos que de vez en cuando hace erupción, hubo un tiempo donde hizo erupción muy fuerte y pues este contiene químicos, ¿verdad? Son naturales, pero al final son químicos, vienen de la naturaleza. Y cuando toda la arena volcánica se vino tanto a la ciudad de Antigua, Escuintla y la capital, pues esos eran los factores químicos, los agentes químicos que afectaban los monumentos, las casas y todo eso. Tenemos, digamos, los agentes biológicos. Aquí ya entra un poquito más acerca de la naturaleza. Por ejemplo, vemos que siempre en las iglesias hay palomitas, pues son animales, ¿verdad? Ellas habitan ahí y suelen hacer sus nidos dentro de las fachadas de las iglesias, cuando hay que alguna cúpula, algún nicho, alguna ventana. Entonces, pues hacen sus nidos ahí, afectan porque pues al final ellas pues son animales y sus em, necesidades las hacen ahí, mayormente en las fachadas. Existe lo que es, por ejemplo, también, sabemos que cuando llueve, el mismo aire y la misma agua traen semillitas, traen vitaminas y todo que son de plantas. Y estas pues se quedan penetradas en los muros, digamos, ¿verdad? Y ahí es cuando empieza a crecer la microflora y macroflora. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, aquí se ve pequeño. Es una casa que está completamente abandonada, pero sin embargo, pues aquí se ve justamente cómo va creciendo la macroflora. ¿Por qué es macroflora? Porque ya es grande, no es, digamos, como musgo, que sería como microflora.
Bueno, ahora tenemos los agentes humanos, que esto se da más que todo lo visto en zona uno cuando pintan las paredes de casas que están abandonadas, que tal vez sí estén abandonadas y no tengan ningún tipo de restauración, pero al final fueron de las primeras casas en Guatemala, ya aquí en la ciudad capital, y pues sí tienen un valor histórico, llevan años, y pues las personas no tienen ese conocimiento de que son importantes, a pesar de que estén abandonadas, pues más que todos por grafitis o porque pegan publicidad de personas que desaparecieron, publicidad de alguna empresa. Entonces, esos son los cuatro agentes, agentes físicos, agentes químicos, agentes biológicos, agentes humanos. Otro agente que podemos decir es la lluvia. Por ejemplo, existen las lluvias ácidas o si existe alguna fisura entre muros de exterior, digamos, y llueve, se va fabricando lo que es la humedad. Entonces ya empieza a crecer el moho y todo eso, ¿verdad? Bueno, esos son los cuatro agentes del deterioro. Bueno, ahora que ya sabemos cuáles son los agentes del deterioro, ¿por qué? Pues existen soluciones. Por ejemplo, una de las soluciones que yo he visto en las iglesias de Antigua Guatemala es que cuando existen los nichos o las ventanas que tienen cierta profundidad, pues las palomitas se van ahí. Entonces lo que se hace es poner como una malla, pero así como bien delgadita, para que éstas no puedan pasarse a los nichos, digamos, ¿verdad? Y no puedan hacer sus nidos ahí. Esa es una solución que se le puede dar también. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la restauración. Pues la restauración de monumentos consiste en poder intervenir en una obra arquitectónica o artística para detener su deterioro, reparar daños y respetar su autenticidad histórica. No se trata de construir completamente todo, porque al final estaríamos destruyendo lo que ya está hecho y que tiene un valor histórico, sino de preservar lo existente y devolver su significado original. Ok, esto lo vemos mucho en Antigua Guatemala. Nosotros estamos trabajando un proyecto en Santa Ana, Antigua Guatemala, pues es una aldea. Em, pues Santa Ana es una iglesia que se encuentra, digamos, tiene su propio parque central, digamos, ¿verdad? Pues lo que pudimos observar con mis compañeros de primero fue lo del deterioro. Justamente ayer, bueno, conforme hemos recibido las asesorías, vimos unas imágenes de cómo van restaurando, ¿verdad? A veces con cemento, con una cucharita súper pequeña, le van haciendo ciertas partes a las pilastras que faltan, pues que ya tienen tiempo, ¿verdad? Una de las restauraciones que se hizo de esta iglesia hace tiempo, en ese entonces, digamos, en esa aldea, era una aldea que no tenía muchos recursos, entonces a comparación de otras catedrales, por ejemplo, que tienen cúpulas muy grandes, techos súper altos, por ejemplo, en la antigua Guatemala, exactamente en la antigua, la catedral, por ejemplo, tiene un techo precioso, súper decorado, con mucha ornamentación. Sin embargo, en esta iglesia no. La restauración que se hizo fue que como ya no existía, digamos, techo en esa iglesia cuando la descubrieron o lo estaban descubriendo, se hizo un techo de madera. ¿Por qué de madera? Porque en ese entonces, em, antes de hacer una restauración, pues también se investiga un poquito de la historia. Pongamos que era una aldea pobre, tenían su iglesia católica, no tenían los suficientemente recursos económicos para hacer un techo con demasiada decoración, ornamentación, doble, triple altura. Entonces, lo que ellos pensaron fue hacer la restauración con madera, poner como tipo vigas en el techo, ¿verdad? Esa era como un tipo de restauración que se podía hacer, porque la madera, pues, en esa época, pues, no era tan cara, entonces era algo lógico. Otras cosas que pudimos ver en unas restauraciones que se hizo hace como 10 años fue que pintan la iglesia, ¿verdad? Conforme el tiempo sabemos que la pintura se va cayendo por la lluvia, porque pues pasa tiempo. Hace 10 años la iglesia era como, ya estaba.
digamos, súper despintada, ya no era color blanco, sino que era color cremita, como, como este fondo que tenemos aquí. Estaba poniendo en la iglesia. En la iglesia, pues por lo que entendimos, en su estado original era color blanco. Entonces lo que se hizo pues fue, pues las personas pintaron la iglesia nuevamente de color blanco. En el interior pues sí también existen bastantes deterioros. Pudimos observar con mis compañeras y compañeros que existen fisuras y humedad. Más que todo, mayormente humedad, porque era un material que no era tan, digamos, tan desarrollado como lo es ahorita, que ya soportan más lluvias, soportan más sismos. Eh, Esta obra arquitectónica de Santa Ana soportó bastantes temblores, ya cuando de verdad ya no dio más su resistencia fue en el terremoto de 76, que ahí fue cuando me imagino que ya no, el techo ya no soportó más. Y pues esos son los temas que me han parecido interesantes. Em, También quisiera hablar un poco acerca de la restauración, bueno, restauración y conservación, por ejemplo, porque el curso se llama Conservación de Monumentos. Es un curso bastante importante, bastante bonito. Cómo nos enseñaron cómo nosotros podemos conservar. Hay una diferencia entre restaurar y conservar, ¿verdad? Conservar es poder proteger todavía eso que tenemos histórico, nuestro patrimonio cultural. Por ejemplo, en el Palacio Nacional existe la restauración y la conservación, porque todavía pulen los pisos, porque ya no en ese, actualmente ya no existe ese piso que está dentro del Palacio Nacional. Aún pintan, por ejemplo, arriba de los techos que hay como ciertas figuritas, ciertas pinturas. em, que todavía, por ejemplo, conservan la vela, que fue cuando lo de la firma, si no mal recuerdo, pero sí conservan la vela todavía, la candela. Eh, entonces ese tema sí me ha parecido bastante importante. Entonces por eso fue que yo quise elegir este curso para poder hablar acerca de esos temas. Muchas gracias.